Fractales. Eso representan las siguientes imágenes que, por sorprendente que parezcan, han sido generadas proceduralmente con matemáticas. Y aún más sorprendente es lo poco conocida y trabajada que es esta rama en la carrera, porque fractales hay en todas partes, y todo está muy bien, pero ¿qué es un fractal? Podemos ver que los fractales son estructuras geométricas complejas, sí, pero lo más importante para entenderlos es que son autosimilares a diferentes escalas. Esto significa que partes de cada fractal son similares al fractal completo. Podemos verlo, por ejemplo, en el conocido triángulo de Sierpinski. Cada triángulo de Sierpinski se puede separar en 3 triángulos de Sierpinski que son similares entre ellos, y cada uno de estos presenta la misma característica. Incluso si nos apetece, podemos crear triángulos de Sierpinski más grandes a partir de triplicar el que ya tenemos. Para conseguir este efecto, estas figuras se generan mediante iteraciones infinitas de una función sobre un conjunto. Cabe destacar que, en general, los fractales son caracterizados por tener una dimensión no entera, es decir, que su dimensión fractal no se puede representar con números enteros. Pero, para entenderlos, es necesario ver de dónde surgieron. El estudio de los fractales comienza en el siglo XVII a través del matemático y filósofo Gottfried Leibniz. Leibniz se planteó si los objetos geométricos podían tener una dimensión no entera. La intuición le sugería que la dimensión tenía que ser un número entero. Un punto es de dimensión 0, una recta de dimensión 1, un plano de dimensión 2 y así sucesivamente. Pero, ¿qué sucede con esta figura? A esta última figura se le llama copo de nieve de Koch. Si nos fijamos, esta figura llena más el espacio que un segmento de dimensión 1, pero menos que una figura de dimensión 2. ¿Cómo podemos saber entonces su dimensión? En realidad, la dimensión fractal de esta figura es de aproximadamente 1,26, un número no entero. Gottfried también se planteó la autosimilitud recursiva. Podemos ver que el copo de nieve de Koch también la tiene. Por más que hagamos zoom, siempre observamos la misma estructura. Y bien, sí, es un fractal, pero ¿cómo hemos llegado a saber su dimensión fractal? ¿Cómo podemos interpretarla? Partiendo de la dimensión topológica, como ya hemos dicho, una recta es de dimensión 1, porque al escalarlo por un factor de 2, su longitud aumenta por un factor de 2. De forma similar, lo hacemos con un cuadrado. Su área aumenta por un factor de 4, y para el caso del cubo, su volumen aumenta en 8. Así pues, una primera idea intuitiva de dimensión es el exponente de la siguiente ecuación. Aplicando esta relación intuitiva entre dimensiones y factores de escala con el copo de nieve de Koch, podemos ver que al escalarlo por un factor de 3, obtenemos 4 copias de él. Podemos ver que, con esta noción de dimensión, su dimensión es logaritmo en base 3 de 4, que es aproximadamente 1,26. Aunque hayamos podido calcular un candidato para su dimensión con este método, no es la única forma de darle un valor. De hecho, hay muchísimos métodos para encontrar candidatos y estos pueden diferir un poco entre ellos. Una manera que está bastante extendida es la de box counting. Pondremos un ejemplo para comprenderlo. Si nos fijamos en la costa de Gran Bretaña, cada vez que nos acercamos más, aparecen más detalles que hacen que calcular su perímetro sea imposible, lo que se conoce como paradoja de la línea de costa. Con esta propiedad, sin duda, parece fractal, pero no es autosimilar como otros fractales que hemos visto antes. Aún así, podemos dar un candidato a su dimensión, dibujándolo en una cuadrícula y contando el número de celdas con las que se cruza. En esta medición inicial hay 88 celdas de intersección, pero si escalamos la costa por un factor de 2, pasan a haber 197 celdas, que es más del doble. Usando la misma relación que antes, obtenemos que su dimensión es logaritmo en base 2 de 197 entre 88, que es aproximadamente 1,16. Si hacemos las cuadrículas más grandes y evaluamos en el límite, obtenemos que la dimensión es aproximadamente 1,21. Pero aquí no acaba nuestra historia. Es en 1872 cuando Carl Weierstrass presenta una función que es continua pero no derivable para cualquier valor real. Esta función, la función de Weierstrass, se define de la siguiente manera. La gráfica de esta función se considera el primer fractal estudiado, ya que, al realizar una ampliación a cualquier intervalo, la gráfica de esta función se parece a la gráfica global. De hecho, entre dos puntos cualesquiera, la función no es ni siquiera monótona, es decir, si intentamos ampliar la imagen de la función en un intervalo cada vez más pequeño, nunca lograremos observar una línea recta. En el 1883, el matemático alemán Georg Cantor desarrolló el concepto de cardinalidad y la teoría de conjuntos, demostrando así la existencia de conjuntos infinitos no numerables. Estos conceptos sentarían las bases de la dimensión fractal y de la construcción de algunos fractales.
Vamos a construir pues un fractal que tiene su nombre, el conjunto Cantor. Consideremos el intervalo 0,1. Le quitamos su tercio interior, es decir, el intervalo abierto 1/3, 2/3. A los dos segmentos que se forman les quitamos sus respectivos tercios interiores. Y continuamos así infinitamente. Considerando la unión de todos estos segmentos, obtenemos el conjunto Cantor. En 1904, un matemático suizo llamado Heinz von Koch publicó un trabajo en el cual manifestó su insatisfacción con la definición analítica que había proporcionado Weierstrass con su función, por lo que decidió presentar una definición más geométrica. Koch tenía como objetivo dar una demostración alternativa que las funciones continuas pero no diferenciables existían utilizando la geometría elemental. En el intento, von Koch relacionó el análisis de estas funciones con la geometría. Con este objetivo, presentó la curva de Koch. Fue basándose en esta curva que presentó la figura que hemos visto, el copo de nieve de Koch. Ahora veremos cómo podemos construirlo iterando una función. Para empezar, se construye un triángulo equilátero. A cada iteración, los segmentos se subdividen en tres iguales. Se eliminan los segmentos centrales de esta subdivisión y en su lugar se añaden triángulos equiláteros sin el lado eliminado. Repitiendo este proceso infinitamente, se obtiene el copo de nieve. Este copo de nieve es una curva continua, el cual en ningún punto tiene tangente. Pero, por ser figuras geométricas, también podemos preguntarnos por su perímetro y su área. Comencemos por el perímetro. El número de lados del copo de nieve a cada iteración sigue la siguiente ecuación, donde n es el número de iteraciones. A cada iteración, la longitud añadida de cada lado del fractal se reduce en 1/3 de la longitud del lado anterior. Así que si la longitud original de cada lado del triángulo equilátero es S0, entonces la longitud de cada lado después de n iteraciones es, y el perímetro es. Realizando el límite obtenemos que el perímetro del copo de nieve tiende a infinito. Ahora nos queda por encontrar su área. Si nos fijamos atentamente, podemos ver que el área, por contra, es finita. De hecho, si consideramos la circunferencia x inscrita del triángulo equilátero inicial, después de un número infinito de iteraciones, el copo de nieve seguirá estando contenido en la circunferencia. A cada iteración se añade un triángulo a cada lado del copo de nieve, por lo que el número de triángulos añadidos en la iteración enésima es. Además, la longitud del lado del triángulo es 1/3 de la longitud del lado añadido en la iteración anterior, por lo que tenemos la siguiente relación entre las áreas de los triángulos añadidos en dos iteraciones consecutivas, donde A es el área del triángulo añadido en la iteración enésima de longitud b, y por lo tanto, la altura es raíz de 5 por b entre 2. A' es el área del triángulo añadido en la iteración n+1ésima del lado de longitud b tercios y altura raíz de 5 por b entre 6. Por lo tanto, el área del triángulo añadido en la iteración enésima es, donde A0 es el área del triángulo inicial. El área total añadida en la iteración n es, el área total después de n iteraciones es, y simplificando la expresión obtenemos. Si consideramos el límite, obtenemos. Por lo tanto, el área del copo de nieve es 8 veces el área del triángulo inicial entre 5. Nuestra historia sigue ahora una década después, en el 1915, cuando las investigaciones del matemático polaco Wacław Sierpiński le llevaron a construir diversos fractales que posteriormente serían muy significativas. De todos ellos, el más destacado es sin duda el triángulo de Sierpiński, el primero que vimos al hablar de autosimilitud, que se forma así. Como curiosidad, podemos formar este fractal mediante el triángulo de Pascal. Si coloreamos todos los números múltiplos de un número entero fijado diferente de 0, obtenemos una figura muy parecida al fractal. Generalizando este método, podemos replicar la idea de formación del triángulo de Sierpiński en el espacio tridimensional y generar fractales tridimensionales. Tras Sierpiński, Pierre Fatou y Gaston Julia fueron dos grandes matemáticos que hicieron contribuciones independientes a los conjuntos Julia y Fatou. Estos conjuntos se estudiaron a partir de iteraciones de funciones holomorfas. Antes de nada, para entenderlas, fijémonos en este tipo de sucesiones definidas en los complejos. Fijando una C compleja, queremos determinar los valores iniciales x0 de la sucesión que la vuelven convergente. De este modo, definiremos el conjunto Julia como el conjunto de todos los valores iniciales que producen la convergencia de la sucesión. Pongamos un ejemplo. Vamos a fijar la C igual a 0.
Representaremos el valor inicial como el punto naranja y pintaremos de color azul los valores iniciales que causan la convergencia de la sucesión. Se puede observar claramente que, para c igual a 0, el valor inicial tiene que estar dentro del círculo unitario. ¿Y qué pasa si vamos variando los valores de c? Pues si hacemos el mismo procedimiento para colorear las zonas azules, se puede observar que se generan figuras muy distintas y propiedades espectaculares de los fractales. Así pues, dada una función f, el conjunto Julia correspondiente es un subconjunto de todos los puntos en el plano complejo donde la secuencia formada aplicando repetidamente f no diverge. El complementario de este conjunto se le denomina conjunto Fataut. Otro fractal muy interesante es la famosa curva C de Levi. Este fractal lleva el nombre de Pau-Levi, por ser la primera persona tanto en describir sus propiedades autosimilares como proveer una construcción geométrica mostrándolo como una curva representativa de la misma clase que la famosa curva de Koch. Como hemos podido ver, la historia de los fractales es diversa y muy completa, pero para ese entonces aún no había una teoría unificada sobre los fractales. Aquí es cuando entra en juego Mandelbrot, quien termina juntando los precedentes ya vistos para formar la teoría fractal. Mandelbrot se fijó en las fluctuaciones del mercado financiero, la manera en que se distribuye la riqueza de la sociedad y las variaciones del precio del algodón. Fue gracias a que la definición de fractal se volvió más sólida lo que le permitió afirmar que las fluctuaciones de los precios del algodón presentaban patrones característicos de los fractales. En 1975, Mandelbrot publicó el libro Los objetos fractales, forma, oportunidad y dimensión. En este libro nombra las estructuras que hemos ido viendo como fractales y expone sus ideas sobre estos. Así, pudieron unirse distintos campos científicos sin relación alguna, y la irregularidad de los patrones fragmentarios que hay en ellos y en la naturaleza permitió elaborar una teoría general de la irregularidad, la geometría fractal. Mandelbrot siguió trabajando en los fractales y, mientras los estudiaba, basándose en los conjuntos de Julia en el 1979, presentó el conjunto de Mandelbrot. Recordando la definición de los conjuntos de Julia, considerábamos la sucesión. Fijábamos un valor c y luego cambiábamos el valor z0 para determinar los puntos con los cuales la sucesión era convergente. Para determinar el conjunto de Mandelbrot tenemos que invertir la idea. Fijamos z0 igual a 0 y determinamos los valores de c que hacen que la sucesión sea convergente. Así pues, el conjunto de Mandelbrot se define en el plano complejo y corresponde a los puntos del plano tales que la función f igual a z al cuadrado más c converge, es decir, el conjunto de números complejos c tales que la secuencia recursiva con z0 igual a 0 no diverge. Hasta ahora hemos estudiado los fractales de forma matemática, pero los fractales tienen representaciones también en la naturaleza, de modo que aparecen en los estudios de muchísimos fenómenos de ramas muy distintas. En la biología, para el estudio de los enzimas, los patrones de ciertos seres vivos, el cuerpo humano y la neurociencia. Uno de los usos más nuevos de los fractales en medicina y biología es la capacidad de detectar células cancerosas mientras aún se encuentran en las primeras etapas. Como las estructuras superficiales de las células cancerosas son arrugadas, han mostrado propiedades de tipo fractal. Entonces, usando computadoras, se puede obtener una imagen matemática de las células en cuestión para determinar si son cancerosas o no. Lo hacen verificando si la estructura es similar a un fractal. En geología, para los terremotos y la geometría de fracturación. En economía, para los movimientos de la bolsa. En informática, para la compresión de imágenes de ordenador y las antenas. Además, también tienen aplicaciones en el arte, la música y la pintura. Su presencia en todos estos campos del conocimiento nos muestra la importancia de comprender y aplicar estos conceptos matemáticos. Los fractales son un ejemplo del poder de la matemática para ayudarnos a entender el mundo en el que vivimos.